Muy buenos días. Vamos a comenzar este seminario sobre la curación de contenidos. Voy a trabajar a través de una presentación. Quería empezar diciendo que este es el 20 aniversario de nuestro seminario de aspectos digitales de la cultura o aspectos culturales de la digitalización. Hemos tenido un seminario cada año, lo que quiere decir que hemos ido recorriendo todos los temas. Aquí podemos ver un breve resumen. Hemos tratado de los metadatos, de la descubribilidad, de los buscadores, de bibliotecas digitales, del libro electrónico. Es decir, a lo largo de 20 años hemos tenido oportunidad de ir tocando muchos de estos temas. Bien, lamentablemente este año es un seminario, es un teleseminario, es un webinar. En el año 1925 se veía así cómo sería el mundo 100 años después. Esta imagen, a la izquierda hay una persona que podría ser yo mismo, delante de su escritorio con una pantalla redonda. A la derecha podemos ver a un mayordomo que le lleva una copita de Jerez, en fin, prácticamente como ahora, excepto que las pantallas son cuadradas. La bola del mundo indicaba ya en la visión retrospectiva de la época actual que las conexiones llegarían a todas partes. Y efectivamente, de los 150 inscritos en el seminario de hoy, tenemos algunos de México, de Colombia, de Guatemala, que estarán a unas horas inhóspitas, pero que podrán conectarse a este mismo seminario como nosotros. Por último, tengo que decir que pidamos a los santos patronos del Internet, a Santa Tecla y a Isidoro de Sevilla, creador del Google del siglo VII, que velen por la calidad de las conexiones y que no se caiga nada de todo lo que se puede caer. Bien, voy a empezar con un tema que se nos ha suscitado nada más, digamos, anunciar el seminario. Hubo enseguida protestas de distintos sectores, no del bibliotecario. Aquí tengo que decir que estos seminarios tradicionalmente tienen gente de todas las procedencias profesionales. Lo que quiere decir que, bueno, algunas cosas a las que ciertos sectores, por ejemplo, los bibliotecarios, están más acostumbrados, otra gente les suena raro. Concretamente, curación, en este sentido, disonó a personas que decían que esto no era español, que era spanglish y tal. Bien, quería empezar, y al tiempo para iniciar una reflexión sobre el sentido de la palabra, con una muestra de este diccionario, que es nuestro primer diccionario de español, que era el vocabulario castellano-latino de Eleontenó de Nebrija. Este vocabulario, que se pensaba que era del año 1492, parece que tiene que ser como mínimo de 1494 por una curiosa inclusión que hizo Nebrija, que fue que metió la palabra canoa. La palabra canoa la trajo Colón desde el Nuevo Mundo, pues cuando llegó a finales de 1493, enseguida se difundió una carta con la palabra y ya Nebrija lo metió, con lo cual tenemos que pensar que, como digo, es de 1494. Es muy curioso que en un vocabulario de castellano metiera enseguida el primer americanismo, pero también Nebrija metió muchos americanismos, lo que nos recuerda que ya desde los inicios de la lexicografía española, pues las palabras extranjeras han sido parte de las nuestras. Pero curación no es muy extranjera. Si vemos aquí lo que dijo Nebrija, recuerda que cura del latín curatio quiere decir cuidar en general, con lo cual la cura del enfermo o el cura, el señor cura, que viene de cura de almas, es también el que cuidaba de las almas, y también la persona que se responsabiliza por otro. Por ejemplo, el curador dado al furioso es el tutor de un loco. El curador dado al menor de edad es el tutor del menor. ¿Qué es lo que hace el curador? Pues hace la curaduría, etcétera. Es decir, ya este campo léxico está muy activo y funciona en muy diversos aspectos, siempre con la misma raíz latina, ¿no? Lo contrario de cuidar, ¿qué es? La incuria.
el no tener cuidado. Bien, vamos a trabajar sobre el cuidado y la curación. Incluso en diccionarios de la actualidad, el curador es el que tiene cuidado de algo, etc. Claro, ¿de dónde nos viene el concepto curador para un museo primero, para una biblioteca después? Nos viene vía el inglés, como tantas palabras que nos han venido del latín o del griego a través del inglés o del francés, ¿no? Por ejemplo, la palabra versus, que más latina no hay, pues es un latinismo venido del inglés, es un anglolatinismo. En el ámbito bibliotecario están los efímera, que son que viene del inglés, aunque nosotros tenemos también la palabra, como es lógico, el adjetivo efímero, ¿no? Es decir, las lenguas están vivas y reciben de todas partes. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando una palabra nueva choca con la preexistente. Lo tenemos con restaurador. Restaurador antes era quien arregla una obra de arte, un mueble antiguo, por ejemplo, el exemono es el caso de una restauradora, y hoy en día restaurador en muchos conceptos, en muchos contextos es la persona, digamos el chef, que es otra palabra extranjera, el cocinero, el que lleva un restaurante. Bueno, hay un cierto choque que por lo general el contexto puede salvar. Como digo, vamos a hablar de la curación en el campo de los museos y de las bibliotecas. En este uso, como decía, la palabra viene del inglés. En el que ya desde el siglo XVI-XVII el curator de un museo es la persona que cuida de los fondos, etc. A su vez, palabra traída del francés. Como digo, no hay lenguas aisladas y en estos términos se nota muy bien. ¿Cuál podríamos decir que es el objetivo de la curación? Bueno, yo voy a hacer un pequeño esquema de estos temas porque luego hay personas que, digamos, conocen el tema mucho más en profundidad. Voy a hacer un pequeño marco que luego, por supuesto, podréis criticar, discutir, cambiar. ¿Cuál es el objetivo de la curación? El objetivo de la curación sería dar a conocer un fondo o ponerlo en valor, que se dice también. Modernamente se habla de crear comunidad, que es un concepto que ha aparecido más con las redes sociales y con la digitalización. La curación puede estar hecha por personal de una institución cultural, que se ocupa de eso, de difundir y ponerle valor al fondo, o por el público. El público puede también, como veremos muy bien, tomar parte en la curación, en la definición, en la selección de los fondos de una institución. Puede haber curación de fondos propios, como suele ocurrir en las instituciones museísticas o bibliotecarias, o también uno puede curar fondos ajenos. Por suerte, el mundo digital es un mundo abierto y hay gente, y además gente muy buena, que se puede dedicar a hacer una selección y una presentación de fondos que, por supuesto, no son suyos, pero que están disponibles en la web. Se puede hacer curación de fondos físicos o de fondos digitales. Bueno, hoy en día, como sabemos, muchos fondos físicos están digitalizados, con lo cual, al final, hay una especie de continuum entre fondos, instituciones, público y, el trabajo colectivo, a lo que tiende es a, como digo, pues a dar a conocer elementos, a ponerlos en valor, a crear comunidades, en torno a ellos. La difusión de los actos de curaduría, pues como ocurre siempre en la actualidad, puede ser tanto física como digital. Cuando voy a la biblioteca pública de mi barrio y veo que han hecho una exposición de libros sobre un cierto tema, pues hay una pequeña muestra, cotidiana de curación de fondos físicos. Son muy frecuentes las exposiciones y hemos visto algunas extraordinarias. Hemos visto también catálogos y libros que, continúan esta labor de presentación de fondos. Por supuesto, por la web tenemos blogs, tenemos redes sociales que son muy activas muchas veces y contribuyen muy claramente a la difusión de fondos. Pueden ser para dispositivos móviles.
hay aplicaciones de contenidos de las cuales veremos alguna que ponen, por así decir, en el bolsillo de cualquiera estas obras de curaduría, y en el futuro, pues en fin, sabe Dios. Aquí al final de esta página hay 3 puntos suspensivos que abren la puerta pues a muchas cosas que podemos ver en el futuro que podrían ir desde la realidad virtual hasta la inteligencia artificial al servicio de lo mismo, de hacer saber qué es lo que hay en el interior de una institución, qué es lo que contiene en obras un museo y, digamos, presentarlo y hacerlo valorar, digamos, por parte del público, ¿no? Bien, la situación actual en la que tiene lugar la curación de contenidos es una situación extraordinaria, claramente por la abundancia. Estamos en un mundo con una abundancia digital asombrosa, por suerte y por desgracia, porque digamos que esta exuberancia de contenidos digitales que nos rodea lo que hace es más difícil y por otra parte más necesario el trabajo de selección y difusión de los fondos, porque si no, claramente cualquier persona puede perderse, cualquier persona, digamos, especialista o no. Digamos, algunos ejemplos de esta exuberancia, pues, por ejemplo, uno muy reciente que la British Library ha puesto 18.000 imágenes digitales de mapas históricos y vistas. Bueno, hay mucha cartografía en Internet digitalizada por bibliotecas. Este es uno de los últimos casos. Si vamos al mundo de los libros, veremos que, aunque estas cifras que voy a decir no son muy seguras, pero bueno, por ejemplo, Google Libros tiene más de 10 millones de libros que se pueden buscar por el contenido. Pero el HathiTrust, que está formado por diversas instituciones norteamericanas con fondos digitalizados y parcialmente por Google también, tendría 13,7 millones de volúmenes. Y el Internet Archive tendría unos 20 millones de libros. Libros, textos, folletos, en fin, la tipología aquí es variada. Bueno, si contamos todos estos elementos, vemos que realmente moverse en el interior de esto es claramente difícil. Como dije antes, hemos dedicado una sesión de este seminario, por ejemplo, al tema de los metadatos, que es una de las puertas importantes para acceder a, digamos, dicho rápidamente, qué es lo que hay en estos fondos. Dedicamos también otra sesión al tema de la descubribilidad, es decir, qué estrategias hay o se pueden seguir para saber qué cosas hay dentro de estos fondos. Pero claramente aquí una labor personal y humana de selección y de propuesta es clave, porque, digamos, en este mundo es muy difícil encontrar nada. De hecho, como este seminario virtual surge de la pandemia y del confinamiento, tengo que decir que me he dedicado personalmente, quizás como nunca, a trabajar con bibliotecas digitales. He estado investigando para un par de libros de temas más bien abstrusos, de temas que tenían que ver con el siglo XV, al siglo XVII, etcétera. Bueno, tengo que decir que es asombroso. Es decir, estamos en una edad dorada de acceso a fondos bibliográficos. Los que trabajamos en estos temas desde hace 40 años, realmente es sorprendente cómo casi cualquier libro que uno encuentra citado en una bibliografía que se editara en el siglo XVI o en el siglo XVII, en cualquier lado, uno lo encuentra íntegro y lo encuentra disponible. Realmente estamos en la jauja de los fondos bibliográficos. Nunca el ser humano ha tenido esta oportunidad. Bueno, parte del trabajo de curación sería, bueno, digamos, aprovechar esta gran disponibilidad de fondos y de materiales para, bueno, en parte para educar también al público, para demostrar qué es lo que se puede hacer, para recordar la existencia
etc. No solamente son obras impresas, sino que también, como decía, tenemos cartografía, hay una cantidad ingente de prensa digitalizada, prensa nacional y prensas locales y regionales y comarcales. Tenemos muchas grabaciones audiovisuales, tenemos muchas imágenes. Como ejemplo, he puesto este portal dedicado al autor Pérez Galdós en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que se puede ver que hay obras, estudios, fonoteca, imágenes, enlaces. Es decir, en torno a casi cualquier tema se puede organizar a priori y, por supuesto, se puede ir afinando la suma de todos los elementos que hay en torno a un personaje, a una ciudad, a un hecho. Y bueno, esto también es, digamos, forma parte de los procedimientos de curación, el hecho de que se pueden combinar de forma, antes diríamos multimedia, pues todo lo que hay en torno a ciertos temas. Bien. Voy a pasar revista rápidamente algunos elementos algunas formas que puede ir adoptando la curación. Por ejemplo, cualquiera que haya trabajado con fondos bibliotecarios y los haya organizado con un fin concreto y haya usado textos procedentes de las publicaciones, imágenes y tal, en el fondo lo que está haciendo es una tarea editorial, lo que se ha venido llamando, digamos, tradicionalmente edición. Juntar una serie de materiales, tratarlos y ponerlos a disposición del público. Hasta tal extremo que una de las vías que puede, digamos, adoptar la curación en las bibliotecas universitarias sería lo que llaman en Estados Unidos el library publishing, es decir, la edición bibliotecaria. Una biblioteca, entre otros varios de sus fines, tendría el de ser editor de temas y de obras a donde no llegan las editoriales comerciales. Este es un tema muy interesante porque, por desgracia, las editoriales comerciales están cada vez editando menos textos de los que eran frecuentes, por ejemplo, hace 20, 30 años. Y lo que pueden hacer las bibliotecas que tengan medios y que tengan la posibilidad es ir cubriendo ese aspecto que hoy en día va lamentablemente quedando desguarnecido. Este es el library publishing. El empaquetamiento de objetos bibliotecarios a través de una app, por ejemplo, de una app para tabletas o para teléfonos móviles, es otro elemento de difusión muy bueno. Hay un caso que ha sido muy interesante, que es Biblioboard, que ahora mismo yo creo que ya existe o existe poco. Bueno, lo que ocurre con muchos de estos proyectos comerciales es que se mantienen un cierto tiempo, luego desaparecen y bueno, pero mientras duró, estos ejemplos que voy a dar son de hace 5 años. A mí me parecieron especialmente afortunados porque marcan uno de los caminos para, diríamos, público amplio y para enseñanza secundaria o un nivel similar que se puede adoptar. Lo que hacía Biblioboard era, a partir de tratos con diversas bibliotecas, creaba fondos en forma de una aplicación para tableta o para móvil que reunía, por ejemplo, tenía algunas aplicaciones en torno a un autor, por ejemplo, H.G. Wells. Bueno, de ese autor o de Chesterton, que son todos los casos que llegaron a editar. ¿Qué es lo que reunían? Bueno, como eran autores en el dominio público, pues por una parte reunían una serie de obras íntegras a partir de fondos publicados, pero con un OCR cuidadosamente corregido, que ya sabemos que es muy sencillo hasta cierto punto digitalizar, fotografiar una obra. Es sencillo crear un OCR, un reconocimiento óptico de caracteres automático, pero que tenga calidad ya es otra cuestión. Y de hecho, digamos un paréntesis, se pueden ver por ahí digamos, una serie de textos creados por editoriales aprovechando autores que han caído en el dominio público, por ejemplo, Valle Inclán,
que son una auténtica vergüenza en corrección, en presentación, etcétera. Es decir, no basta con coger un autor en el dominio público y fotografiar sus páginas, sino que hay que hacer un trabajo bueno. Y esto es lo que hacía en parte BiblioWorld. Bueno, como digo, se podían coger 4, 5, 6, 7 obras de uno de estos autores. Aprovechando que los autores del 19 publicaban mucho en revistas literarias, se reproducían también cuentos, intervenciones de Chesterton, por ejemplo, sobre temas de los que le interesaban. Se recogían también de la prensa de la época reseñas o noticias de la aparición de las obras, lo cual crea un contexto muy interesante desde el punto de vista de la recepción, es decir, no solamente lo que es Wells para nosotros ahora, sino también lo que fue en su momento cuando iban apareciendo las obras. ¿Qué dijo la gente de la Guerra de los Mundos? ¿Qué dijo la gente del Hombre Invisible? Bueno, ¿qué dijo la academia? ¿Qué dijeron los críticos profesionales, etcétera? ¿Qué más podía haber en estas aplicaciones? Por ejemplo, fotografías de la época. Podía haber cartografía, yo que sé, el Londres de Chesterton, podía haber cuadros del ambiente de la época, etcétera, etcétera. Es decir, en una aplicación de estas estaba empaquetado de orígenes a veces muy diferentes, una cantidad de obras y del contexto de la obra asombroso. Es decir, que cualquier persona que explorara una aplicación de estas podía, digamos, tener a su alcance todo el mundo de un autor. Como digo, aparte de autores, también podía haber temas. Aquí hay uno de los libros que era La vida de los gitanos en el siglo XIX. De nuevo, era una magnífica antología de imágenes, todo el imaginario romántico en torno a la vida de los gitanos, noticias de prensa, libros, vocabulario inglés gitano, como el que hizo George Burroughs, etcétera, etcétera. Y, de nuevo, en forma de una app y, digamos, procedente de fondos bibliotecarios, nos encontrábamos con todo un mundo en torno a un tema. Bien, como digo, este es un caso, a mi entender, muy bueno de empaquetamiento de fondos de distintas procedencias. La complementariedad con la enseñanza online. Bueno, otra fuente muy importante de mostrar los recursos que hay de los recursos digitales en una biblioteca es el enlace desde materiales didácticos. De hecho, yo no puedo entender cómo la gente sigue sacando todavía o bien artículos especializados o bien materiales didácticos sin enlaces a la web. Es decir, es una forma, digamos, absurda de no tener en cuenta todo lo que hay disponible, que, como digo, hay muchísimo disponible, ¿no? Entonces, esto, que proviene de un artículo dedicado a la integración de la enseñanza online con la biblioteca, pues empieza por distintas estrategias, desde enlazar el sitio web de la biblioteca, que puede estar muy bien para que los estudiantes se vayan ejercitando, incluir enlaces en la bibliografía recomendada de las asignaturas, es otra forma excelente de ir haciendo que se exploren las fuentes, y por último, elaborar guías temáticas o recursos por materias, ¿no? El profesor, viendo lo que hay disponible online, sin que importe en cuál de las distintas instituciones bibliotecarias está, pues organiza en torno a un tema, un conjunto de enlaces que luego los alumnos pueden explorar. Y aquí otro caso desde fuera y con fondos ajenos de trabajo con la biblioteca desde el punto de vista de la enseñanza. Ordenación y propuesta de fondos ajenos. Otro tipo de digamos, curaduría muy, muy típica y que nos encontramos todo el rato. Por ejemplo, la eBiblio, que como saben, funciona ordenando y proponiendo materiales editoriales digitales a través de las bibliotecas públicas, va haciendo una serie de selecciones, digamos, aparte de que uno pueda buscar
una obra o un autor directamente, pues constantemente está haciendo selecciones y presentaciones del estilo de las que hace mi biblioteca pública en el hall, pero online. He aquí, por ejemplo, un caso de las bibliotecas públicas de Barcelona que proponía una serie de libros sobre niños y ciencia. Bien, igual que hay pues hay muchos otros casos que las personas que gestionan eBiblio van presentando constantemente. Bueno, uno de los elementos interesantes cuando entramos en el manejo de fondos y en la curaduría, por así decir, por parte del público o por parte de los enseñantes, etcétera, es el hecho de que pueda haber permisos de reutilización, que se presenten materiales en el dominio público, es decir, que se abran las puertas a la reutilización. Esto, afortunadamente, que es algo, podríamos decir, de sentido común, hace tiempo que se lleva llevando una batalla por ir ampliando la disponibilidad y los permisos de reutilización de los fondos. Esto se ha visto en otros terrenos, por ejemplo, hay casos famosos como la reutilización de la información meteorológica, con el objeto de que cualquier persona pueda hacer, cualquier empresa pueda hacer una app, por ejemplo, para predecir el tiempo o algo por el estilo. Y en general, en el mundo de las industrias culturales, arrancaba más despacio y al final, entre una mezcla de ver que no todo el mundo respetaba lo que se suponía que eran permisos de reutilización y la paradoja de que puede costar mucho más controlar la reutilización que abrir las puertas, se han abierto las puertas. Este último caso es el de la Biblioteca Nacional Española, que ha abierto el uso no solamente para las personas que puedan querer poner en su blog, pues hacer una entrada sobre monstruos, con lo cual este libro de las maravillas del mundo sería excelente, sino también para las industrias culturales, es decir, las industrias culturales que pueden hacer a partir de los elementos que hay en la biblioteca, pueden crear obras y pueden crear obras muy interesantes y allá donde no lleguen las fuerzas de la biblioteca, como es lógico, ¿no? Bien, como digo, el dominio público y los permisos abiertos de reutilización son elementos claves para favorecer que el público y las empresas hagan su parte de curaduría. La colaboración del público puede, apuntar a sectores más o menos especializados o también al público general. La Biblioteca Digital Europeana, de la que forman parte muchas bibliotecas nacionales, desde hace algún tiempo un concurso de creación de GIFs. Los GIFs animados, como sabemos, son unos elementos que son muy utilizados en las redes sociales. ¿Por qué? Porque son fáciles de hacer, pesan poco, pueden ser muy divertidos. Bueno, pues lo que ha creado Europeana es un concurso que se llama GIF It Up, que invita a la gente a coger sus fondos que ella señala como el dominio público, y crear un GIF animado. Lo curioso aquí es que estamos entrando en un campo aún más profundo que la simple curaduría, porque hay mucha gente que no sabe hacer GIFs. Entonces, lo que hace Europeana es dar acceso a tutoriales para crear GIFs, invitar a la gente a que los cree, dar ejemplos de buenas prácticas y, por último, enseñar dónde se puede aprender a hacer GIFs. Y la verdad, bueno, esto podemos pensar que es un caso un poco, anecdótico, pero desde el punto de vista de la difusión de los fondos gráficos de Europeana y de la colaboración del público, pues podemos encontrarnos con que ha sido un movimiento con mucho éxito, ¿no? Alimentar un corpus. Aquí entramos en un terreno un poco más delicado. Esto es el Oxford English Dictionary, que, como saben, empezó pidiendo a los usuarios, a los simples hablantes de inglés, ejemplos de usos interesantes de palabras, que es lo que dio lugar a una gran parte del corpus original, y lo que está pidiendo ahora públicamente el diccionario Oxford es casos en que aparece una palabra anteriores a los que tenía el diccionario.
he aquí lo que se ha llamado a veces la voz del enjambre. Es decir, puede que los especialistas del Oxford English Dictionary no lleguen a todos los casos interesantes, pero en medio de los millares o los cientos de millares de personas que usan el diccionario, puede haber alguno que se encuentre con una aparición de una palabra que sorprendentemente no estaba registrada en el diccionario. Bien, y aquí un caso en el cual, como digo, el enjambre que se mueve por las publicaciones puede alcanzar allá donde el especialista no llegó. Para terminar, voy a poner otro ejemplo del cual hoy veremos más, que es el de transcripción. La ayuda de las personas puede ser para crear metadatos de imágenes o para transcribir textos. Y aquí hay un texto que me gustaría citar, que viene de un autor que, si no conocen, haría muy bien en conocer, que es Arno Schmidt, un autor alemán, que escribe en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania absolutamente devastada. El libro de donde viene es El Brezal de Brand, que publicó en el año 51 en traducción de Fernando Aramburu, cuando todavía no era un novelista conocido, pero ya era un gran traductor. Y el contexto es el siguiente. Como digo, en la Alemania devastada se encuentra el protagonista con una mujer que le acoge en su casa, le ayuda en medio de la pobreza y del hambre. Y hablan. Y este es uno de los diálogos. Se me quedó mirando la mujer y al momento debatimos este tema tan importante. Figúrese usted, en las grandes bibliotecas hay depositados miles de manuscritos, autógrafos de poetas, certificados, lo que usted quiera. Las cosas más importantes y solamente en un único ejemplar, expuesto por tanto en grado sumo al peligro. Piense usted en los bombardeos. Estamos, como digo, en la Europa de la posguerra. Ella sintió excitada. Qué importante sería si existiera de cada uno una copia, e incluso varias, escritas a máquina y repartidas por sitios distintos. Y esto lo puede hacer cualquiera. Cualquier estudiante de universidad, cualquier adulto, incluso provisto solo de una formación elemental. Hay la tira de trabajo para todo el que quiera, hasta para el hombre más simple. Y qué agradecidos estarían los científicos de semejante colaboración. Ella permanecía sentada con ojos escrutadores. Sí, dijo, esto habría pues que anunciarlo y enseñarlo en todas partes, empezando por los maestros en las escuelas. Yo también lo quiero hacer. Y señaló con el dedo, respetuosa y cohibida. Bien, este sueño de posguerra, en el cual el sumum sería una copia a máquina de un documento que está en una biblioteca por si la bombardean, es lo que se está cumpliendo mediante las reproducciones digitales, mediante las transcripciones de los voluntarios, etc. Y como digo, es curioso que sea un sueño de una época devastada y que en esta época de abundancia nos estemos encontrando con ella o con la posibilidad de ella. Como digo, un ejemplo de Arno Schmidt en El Brezal de Brand. Bien, baste estas muestras como introducción. El programa que vamos a seguir es el que pueden ver en la pantalla, más o menos con un poco más de media hora para cada una de las personas que intervengan, y al final, hacia las 12:20, habrá un turno de preguntas que pueden ir haciendo a través del chat. Se indican, por favor, a qué miembro de la mesa quieren dirigirla, pues háganlo, y si no, la distribuiremos. Y un poquito antes de la 1, digamos, terminará este seminario. Bien, yo iré dando la palabra a cada uno de los participantes y seguiremos así. Haremos una pequeña pausa en algún momento y, bueno, muchas gracias por su atención.